Hola, soy el doctor Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos a otro episodio más del programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Jorge Torres Sánchez, quien es cardiólogo, además con una alta especialidad en cardiología intervencionista, miembro de la Sociedad Médica de Médica Sur y además adjunto del sexto piso de Médica Sur. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho. Vamos a comentar el día de hoy un artículo publicado en este mes, en abril 2025, en el JACC, acerca de TAVI versus cirugía en pacientes de riesgo bajo. Hemos sido testigos durante los últimos 15 años de cómo ha evolucionado, Jorge, la TAVI, de ser un procedimiento exclusivo en aquellos pacientes rechazados de cirugía o con alto riesgo quirúrgico. Ha pasado esto a través del tiempo a riesgo intermedio y ahora a riesgo bajo. Estábamos, de hecho, esperando el resultado a 5 años de este artículo. ¿Qué nos puedes comentar, Jorge? Pues bueno, es un artículo que es interesante. Yo comentaría que es un artículo de medio camino. Es un artículo que está justo en la mitad entre la proyección real del estudio, que parece que lo quieren llevar a 10 años. Entonces, pues yo creo que es el resultado de la evolución del implante de nuevas tecnologías en válvula aórtica. Como usted bien mencionó, inicialmente este procedimiento fue diseñado para los pacientes en los que eran de muy alto riesgo o era prohibitivo tener una cirugía de corazón abierto y la única chance que tenían sería esto, ponerles una TAVI, ¿no? Entonces ahí empezó la carrera de las tecnologías. Entonces ahí lo que vimos es que era pues de gran beneficio, incluso cambió las guías clínicas tanto de la AJA como del AJA principalmente para la indicación quirúrgica del reemplazo valvular. Y conforme fue desarrollándose los datos, nos vimos dando cuenta que a lo mejor le podemos ofrecer esta oportunidad de tecnología a más personas. Eso significaría a riesgos intermedios, ¿no? Y ahora a riesgos bajos. Los riesgos bajos ya definidos en este análisis que ellos incluso definen como alrededor de 1% de CTS score, fue importante porque pues generalmente son pacientes más jóvenes, generalmente son pacientes con enfermedades discretamente menor enraizadas, por así decirlo, y lo cual les proveería la oportunidad de resolver su problema valvular con una intervención que no es quirúrgica y que, bueno, entonces ellos se plantearon esto, ¿no? Entonces fueron más de 1,400 pacientes, fue una buena aleatorización, más o menos bien balanceado, bien elegidos, edades similares, enfermedades igual, discretamente menores que en los ensayos que habían tenido previamente, ¿no? Ellos se plantearon esto hace 6 años, pero hasta ahora tenemos la mitad de camino de los resultados, ¿no? Y bueno, pues esto es un gran avance, creo, porque nosotros podemos tener con esto una evidencia de que al menos de manera muy aleatorizada, con una evidencia muy alta, poder ofrecer a un paciente que tenga bajo riesgo la oportunidad de no someterse a una cirugía cardíaca, ¿no? Yo creo que, Jorge, ese es el punto clave de este artículo, de estos resultados de 5 años. Primero, ellos utilizan la plataforma Evolut, que es una válvula autoexpandible, Sí, supranular, claro. supranular. Eso es muy importante recalcar. La otra, ya habías hablado que son 1,414 pacientes, 730 TAVI y 684 a cirugía. Me llama la atención el promedio de edades. El promedio de edades, 74 años más o menos. 6,98 años. Pero hay algunos pacientes, sobre todo uno que tenía 51 Sí, años. claro, sí. Yo no sé qué pasó ahí. Probablemente el paciente rechazó el procedimiento quirúrgico, qué sé yo. No explican esto. Y el otro punto importante, mujeres, 35% de mujeres, el resto fueron hombres, la gran mayoría hombres. Sí. Y la gran mayoría arriba de 65 años. Okay. Y definir el punto de bajo riesgo. Es un STS abajo de 3%. Sí, Algunos de 1%, 2%, sí, etc. que la mayoría se acercaba al 1%, 1.2, 1.3%. Exacto, o sea, son pacientes de muy bajo riesgo para cirugía. Sí. Entonces, ahí es el punto clave. Es decir, con estos resultados podemos decir que ya la TAVI se puede aplicar de manera muy segura en pacientes de 65 años. Pues hay ciertos pitfalls en los que pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Y uno de ellos es
Principalmente aortas bicúspides son las que definitivamente en ese estudio fueron totalmente relegados para no Claro. incluirse y no generar demasiados riesgos, más por los resultados que tuvimos aproximadamente hace 18 meses en los que parece ser que en aortas bicúspides era muy mala idea intentar colocar una TAVI, por lo menos de inicio, a menos que se eligiera demasiado muy bien el paciente, la anatomía, en fin, y por lo tanto la angulación y ver si se puede anclar esa válvula, ¿no? Pero la verdad es que ahora con un riesgo bajo real, definido, todos de acuerdo en ese sentido de que sí es realmente un riesgo bajo y que el beneficio pudiera ser muy alto. Los outcomes o los desenlaces primarios, pues fue un compuesto, ¿no? Fue un compuesto entre mortalidad y EBC, ¿no? Eso desde que se inició el estudio hasta ahora, el corte de 5 años, la verdad es que fue consistente. Incluso la separación de las curvas de Kaplan-Meier en cuanto a mortalidad fue discretamente, desde el inicio fue separándose. A lo mejor en la mortalidad no cardiovascular, a partir de los dos años a lo mejor no se veía muy claro. A los 4 años a lo mejor ahí la tasa de mortalidad en los pacientes que recibieron una cirugía como tal incrementó discretamente y a lo mejor eso fue lo que nos dio un poco más el peso para estos 5 años, que fue claramente no inferior a cirugía en cuanto a eventos de cardiovasculares graves. Y eso es lo que nos da el fundamento de decir, bueno, sí, o sea, sí nos vamos a animar a que sea un procedimiento para pacientes de bajo riesgo, o yo diría ya de muy bajo riesgo. Y recuerden que ya hablar de mortalidades cardiovasculares alrededor del 1% ya se considera muy bajo riesgo. Entonces, pues sopesar uno u otro en cuanto al per se del procedimiento, y como para las cuestiones neurovasculares, a lo mejor sí, ¿no? Sí, todo el mundo apoya, palomita, palomita, que sí se puede, pero habrá que ver la durabilidad de los materiales, ¿no? Eso es lo que está Sí, en boga, porque la verdad es que las complicaciones eléctricas, ¿no? De conducción, los bloqueos, la verdad es que fue una tasa muy baja, ¿no? Inclusive los pacientes que no tuvieron un evento en el primer año, en el segundo año, que requieran marcapasos, la verdad es que lo más probable es que no lo vayan a requerir, ¿no? Y si lo requerirán después, más bien lo requerirían más bien porque han envejecido, ¿ok? Porque tienen, bueno, enfermedad aterosclerosa un poco acelerada con respecto a otros pacientes, ¿no? fíjate Entonces, que metiéndonos un poco en el artículo sí, acerca, por ejemplo, de la evolución hemodinámica, sí, claro. post procedimiento, resulta que con TAVI les va mejor en el gradiente, Sí, post y intervención, velocidad, ¿no? la velocidad Sí, sí, sí. y además el área Sí, valvular, sí, mejor que cirugía. sí. ¿Esto te sorprendió un poco? Sí, sí, por supuesto. Esto tomando en cuenta que fue un estudio en donde los grupos quirúrgicos de corazón son de primera línea, ¿no? Entonces, a mí sí me sorprende que el rendimiento ecocardiográfico de estas prótesis es superior incluso a quirúrgicas. Y lo único que es a lo mejor que hay que tener mucho en cuenta, y yo creo que se ha mermado mucho con la evolución de las nuevas tecnologías, es que las fugas paravalvulares, si no encontramos justo después del implante en sala, no encontramos esa fuga paravalvular, lo más probable es que le vaya muy bien a ese paciente, ¿no? Si no tiene alteraciones eléctricas, si no tiene fugas paravalvulares en ese momento, la verdad es que le va a ir muy bien, ¿no? Si no es el caso, si fuera incluso, me llamó mucho la atención que incluso pacientes con fuga paravalvular leve o discreta, no se esperan y lo resuelven quirúrgicamente. Son los que hacen ese pequeño traslape de que, bueno, no le fue tan bien en TAVI y que tuvo una fuga paravalvular y que no se pudo resolver. A lo mejor le convendría la cirugía, ¿no? Pero en realidad el porcentaje es demasiado bajo, ¿no? Es incluso menor del 1% de todos los pacientes que tuvieron este desarrollo, ¿no? Entonces, pienso que si nosotros hacemos la intervención en sala y vemos que tiene un buen control ecocardiográfico con buenas velocidades, muy bajos gradientes, prácticamente ausencia de fugas o fugas triviales, ¿ok? Las probabilidades de que le vaya muy bien a ese paciente, por lo menos ahora a 5 años, tenemos una certeza muy alta, ¿no? Y la idea está que se espera que al menos a la década del ensayo, pues los resultados se mantengan, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Nos quedan escasos 30 segundos. Podemos decir como un mensaje final que esto es muy alentador. Mucho, mucho, mucho. Pacientes de bajo riesgo, Claro. 65 años o más, la Sí, TAVI no es inferior a cirugía. Yo no. creo que es el punto clave y en algunos parámetros, sobre todo hemodinámicos, es superior. Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. No, Te al contrario. invitaremos a otros episodios. Claro que sí. Estimados colegas, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo programa.
Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.